Iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Miércoles en Casa. Qué bueno verles, qué bueno estar con ustedes una vez más ahí en su casa. Espero que esté abrigado, espero que esté ya listo para tomar la palabra, esté descansado, que se haya tomado un tiempo para adorar a Dios, para entregar sus cargas a Él y disponer su corazón, su espíritu. Como lo decía el rey David: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así mismo y de la misma manera, ya has adorado a Dios, quiero que tomes asiento ahí en casa, te prepares algo caliente, ojalá ya lo hayas preparado, y te sientes a recibir la palabra de Dios. Que tomes la Biblia, sea que esté en tu celular o una Biblia, un texto, que tengas una libreta y un esfero para que anotar, porque esta palabra es fundamental para estos tiempos tan importantes que estamos viviendo, tan relevantes, tan fuertes, tan profundos, llamaría esa palabra. Entonces, bienvenidos al aire de tu casa. Este es Tu Casa TV y bueno, le damos un saludo grande a su familia, a todos los que me ven por primera vez. Y tome la palabra, por favor, y vamos a entrar en un tiempo especial. Está agonizando ya está muriendo el mes de mayo, el tercer mes. Y una de las cosas que han surgido en muchos hijos de Dios es una palabra que es una palabra que tiene mucho de duda, ¿no? Y ya se la voy a decir y quiero hablar sobre eso de aquí al domingo. Y es la siguiente, he titulado el mensaje de esta noche: tal vez sí, tal vez no. Pienso que de alguna manera hemos estado en eso, de aquí para allá, de muchas facetas. Y nos hemos preguntado si tal vez sí o tal vez no. Pero ese estado de tal vez sí voy a hacerlo, tal vez no lo voy a hacer, tal vez sí lo voy a lograr, tal vez no lo voy a lograr, ha quitado y ha desactivado de alguna u otra manera el favor y la intención original de Dios de terminar la buena obra que Él ya inició en usted y en mí, gracias a este proceso y gracias a esta faceta. Déjeme citarle unos personajes que algún día cité aquí en la iglesia, unos personajes muy famosos en el mundo, donde usted le parecería hasta difícil creerlo, pero realmente lo fueron. Y realmente su cuna, su inicio, sus bases, su creencia, su revelación nació en una iglesia como esta, en una casa, una familia como la que está allá mirándome por estas cámaras en su casa. Quiero que por unos segundos mire a sus hijos y los mire a un lado, a su mano derecha, a su mano izquierda, y vea ahí algo muy importante para Dios, que si les sacamos de ese tal vez sí, tal vez no, si les quitamos ese estado de tal vez sí lo van a hacer, tal vez no voy a lograr hacer en ellos lo que debo hacer en ellos, usted podría llegar a colocarlos quizás aún más arriba de estas personas que le voy a leer. Y me va a preguntar ¿por qué? Porque estas personas que le voy a leer, que le voy a citar en unos momenticos, también fueron en unos minutos, también fueron y estuvieron orientados por un pastor, orientados por una iglesia, orientados por un padre y una madre cristianos que creían en la Santa Iglesia, pero la Iglesia de Cristo, la que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estos hombres que le voy a citar en unos minutos tuvieron también esa cuna, tuvieron esa casa, pero hubo una gran diferencia. No se quedaron ahí en el tal vez sí o tal vez no, sino que avanzaron. Por ejemplo, Albert Einstein, un hombre criado en casa cristiana, cristiano como su hijo, el que viene acá, el que corre por ese parque, el que le gusta correr por medio de las cabañas. Albert Einstein también lo hacía en su niñez. Katy Perry, una gran, que muchos la conocen también, voy a nombrar, bueno, hace unos segundos le dije a los muchachos que yo pronunciaba sus nombres y me decían, sí, está bien dicho, está bien, pero ya me olvidó. Los Joans, algo así. Bueno, los brothers de los Joan, ¿saben? Los Joan Brothers, algo así. Gente que ustedes también lo conocen en la farándula. Cristianos. Ese gran reggaetonero llamado Daddy Yankee, cristiano, de la cuna, como su hijo y como mi hijo. Don Omar, ¿lo conoció? Usted que le gustó tanto la música en Don Omar, él
Fue pastor cristiano en un momento dado de su vida. El presidente Donald Trump, cristiano, lo profesa a nivel del mundo, ante todo el mundo. Los Jackson, véase la historia de los Jackson, y ellos no comenzaron en las grandes ligas, en los grandes coliseos, comenzaron ahí, en los atrios, cantándole a Dios como familia, en el coro de la iglesia. Michael Jackson y toda su familia eran cristianos de cuna. Whitney Houston, cantante, vocalista, como hablar de Loriana, como hablar de Char, como hablar de los que ministran, de José Luis. Así comenzó esta mujer. Justin Bieber, ese chico que volvió locas a las adolescentes y a muchas mujeres en su inicio de edad, también comenzó siendo ministrado en una iglesia, pastoreado. Le estoy hablando de gente. Miley Cyrus, ¿está bien? Cyrus. Bueno, usted se puede estar riendo en su casa, se lo permito por hoy. Es que el inglés mío es muy londinense, siempre lo he dicho. Ahora escuche. Esa fue la que Hannah Montana, ¿no? ¿Sí? Ok. Hannah Montana mejor. Ella, criada en casa cristiana, con bases cristianos. Martin Luther King, un hombre que marcó la historia en dos también. No como Cristo, obviamente, pero fue un hombre cristiano, un pastor bautista. Elvis Presley, nada más y nada menos. Alice Cooper, bueno, y cantidad de gente que cambió la historia de la música y de muchas cosas. No las vidas de los hombres, porque el único que ha cambiado la vida de nosotros se llama Jesucristo. Pero dése cuenta que estas personas nacieron también en casa cristiana. Fueron criados, tuvieron fundamentos cristianos. Los orientaron, les dieron esta palabra muchas veces. Quizás un pastor los exhortó, los corrigió, los movió. Un padre los tomó de la mano y se los levantó y los llevó a la iglesia cuando eran pequeños. Aún muchos de ahí se fueron de la iglesia siendo ya adolescentes. Ahora, vemos cientos de hombres y cientos de mujeres que comenzaron su vida con estas bases que le estoy diciendo. Las mismas bases que tienen sus hijos. Las mismas bases que hoy tus hijos hoy reciben. Y fueron exitosos a nivel personal. Lograron hacer cosas lejos de la realidad para muchos, difícil. Pero Dios quería llevarlos allá. Que independientemente que sus caminos se hayan desviado por la fama, el dinero, la gloria de los hombres, eso es otra cosa. Pero a donde yo quiero llegar, o sea, al punto donde quiero llegar en esta serie, es que tú también, y no solo le estoy hablando a los hijos, también le estoy hablando a los padres. Tú también, querido empresario, querida esposa, querido esposo, también lo puedes hacer. Pero ahí hay un gran problema. Estamos en ese tal vez sí, tal vez no. Y eso nos ha generado dudas. Y ya no existe el tal vez. En la Biblia el tal vez no existe. Y quiero decírselo y quiero romper ese mito. Usted jamás va a encontrar en la Biblia que Dios dijo tal vez lo haré o quizás voy a hacerlo. No. Dios tuvo dos palabras en su boca. Y yo quiero que usted quite el tal vez sí y el tal vez no. Y solo deje dos palabras. Sí o no. Es lo que Dios te quiere decir en esta noche como una palabra que tiene que llegar a tu corazón. Te quiere decir sí o no. Porque Dios o dice sí o dice no. Dios jamás vive en ese tal vez. Y son de las cosas que quiero enseñarle a la luz de la palabra para que usted sea afianzado. Hace unos días le dije esta frase, el querer hacerlo y no hacerlo es como no serlo. Y quiero que Josué capítulo 24 verso 15 nos puede llevar a eso. Dice Josué en la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le estaba diciendo: no pueden vivir en el tal vez sí. Tú no puedes creer en Cristo y seguir siendo seguidor de ídolos. Tú no puedes creer en Dios y dudar de todo o en gran parte de lo que Dios ha dicho en su palabra. Recuerde 2 Crónicas 20:20.
Creed en sus profetas y serás prosperado. Tú no puedes seguir deambulando en eso. Josué le dijo al pueblo de Dios en un momento dado: venga, 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 o sirvan a uno o sirvan a otro, pero decídanse. ¿Sabe algo? Por eso usted ha visto que mucha gente allá afuera, aún sin profesar la fe que usted y yo profesamos, han hecho y han logrado cosas. ¿Sabe por qué? Porque no se quedaron en el tal vez. Dieron un paso y dijeron: voy a hacerlo. Y para de contar lo que le decía días atrás, hay gente que no se quedó pensando en hacer el mal, lo hizo y lo logró. ¿Por qué tú y yo nos hemos quedado pensando en hacer el bien? ¿Acaso Dios no cree que al querer montar un negocio en estos tiempos, al querer hacer algo diferente en tu economía, al querer traer una restauración a tu casa, ese sí que quieres dar, Dios no lo va a apoyar, Dios no te va a bendecir? ¿Se fue? ¿Qué pasó? Ok, sigan ahí, trabajando. ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? Dios no vive con el tal vez. Dios siempre dice sí o dice no. El tal vez existe en la mente del hombre, pero no en la mente de Dios. Dios no va a decir: tal vez te voy a bendecir, o tal vez no te voy a bendecir. No, 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 no. Dios te bendice, o simplemente te dice el por qué no te está dando lo que Dios decidió no darte. Por ejemplo, vayamos también, está notando ahí, espero que esté notando. Apocalipsis capítulo 3 verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe algo? No hay cosa que a Dios más le ofenda esa persona tibia, ese hijo de Dios tibio, ese que vive en el tal vez lo voy a hacer, tal vez esto. No, 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 no. Se hace o no se hace, eso es Dios. O le crees o no le crees, así de fácil. Es más, te voy a decir algo: te va mejor, obviamente, vas a ser exitoso si le crees a Dios en el sí, pero te iría mejor en el no que en el de la mitad, como que en la duda. Al menos menos repercusiones tendrías. Y eso es lo que Dios en esta noche te quiere decir con esta serie: tal vez sí, tal vez no. Tome esto, por favor, iglesia. Voy a leer Mateo 5:37, dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Wow. Que sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, pero porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué quiere decir eso? Que el tal vez no es de Dios. Tal vez voy a cambiar, ahí está hablando más el diablo que Dios. Tal vez voy a hacerlo, no, ahí está el diablo poniendo duda, poniendo incredulidad. Tal vez lo voy a lograr, tal vez vamos a lograr salir de esto. No, tal vez no, vamos a salir de esto. Vamos a lograrlo, iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? El tal vez en tu economía no va a existir. O te levantas o no te levantas, pero ahí en el medio no te vas a quedar deambulando, dudando. No, no. El tal vez no existe en la Biblia, iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Hebreos capítulo 10 verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día es que se está acercando? ¿Qué día esta situación nos puso a pensar que se acerca algo? Y estoy seguro que se acerca algo. Y yo y mi casa, que creemos en el Señor, creemos que pronto el Señor vendrá por su iglesia. Nos proyectamos para si viene dentro de 100 años, pero vivimos como si viniera mañana. No tiene nada que ver la vida con la proyección. Proyección es la fe, que yo hago las cosas como si el Señor viniera, la satisfacción, la convicción que yo voy a hacer algo. Así el Señor venga dentro de 1000 años, lo voy a hacer para mis generaciones. Pero vivo como si mañana viniera y me tomara y pudiera partir con Él. Entonces dice la Biblia: cuando veáis que aquel día se acerca.
Estamos en tiempos, iglesia, de no hay, tal vez voy a ir el miércoles a Tu Casa TV. Tal vez voy a entrar al link que le enviamos hace unos minutos. Tal vez voy a entrar al domingo en la mañana. O tal vez voy a ir a consagración. Voy a entrar porque ahorita no venimos. Entramos al canal, al Instagram, al Facebook, al YouTube o a donde sea. Yo quiero decirte, tal vez no. Es tiempo. No es un tema de tomarlo por costumbre. Hoy sí, mañana no. Sí, no. Es lo que dice el Señor. El tal vez no existe, iglesia. Tal vez voy a cambiar. Sí, tal vez pasando esta cuarentena voy a dejar de tomar. No, tal vez no. Sí, no. Tal vez voy a dejar de hacer las cosas. No. Sí o no. Eso es lo que dice la palabra. Miren lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué tremendo esto. Ahora, volvamos un poco a los hombres que le hablé atrás, los primeros que le nombré. Estas personas, en su gran mayoría, lo hicieron mal. Pero ¿sabe cuál fue lo que marcó la diferencia? Lo hicieron quizás muchas veces mal, como usted y yo lo hemos hecho, pero marcó la diferencia que lo hicieron. Ellos le creyeron al don de Dios. Michael Jackson no se quedó cantando diciendo, tal vez sí cantó bien, tal vez no. Martin Luther King no se quedó con el sueño guardado. Tengo un sueño, como la frase célebre de él. No, lo cumplió. Y muchos más ahí. Albert Einstein no se quedó con toda esa capacidad de su cerebro y la capacidad cognitiva y todo lo que Dios le había dado. No se quedó con él guardado. ¿Cuántos Albert Einstein no están en tu casa? ¿Cuántos Elvis Presley no hay allá sentados en tu casa en este mismo instante? ¿Cuántas Whitney Houston? ¿Cuántos Martin Luther King? ¿Cuántos no están allá sentados pensando tal vez? ¿Cuántos empresarios, cuántos grandes empresarios o presidentes como Donald Trump, un hombre multimillonario, decidió no quedarse en el tal vez y lo hizo? ¿Cuántos están ahí sentados? Donde Dios está esperando que salgan a ser cabeza de esa nueva economía, salgan a ser primogénitos de esa economía, a emprender el nuevo tiempo para el tiempo final. Como lo dice la palabra, como lo dijo el hombre de Hebreos 10:25. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Escúcheme bien, la iglesia, el día se acerca. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viviendo con tu tal vez se acerca? No, tú tienes que creer que algo va a pasar, o mejor no creas. O sí o no, pero ahí en el medio, iglesia, eso no agrada a Dios. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, tal vez creo y no hago nada, es muerto, no sirve de nada. ¿Está conmigo? Yo le voy a dejar un principio y le voy a pedir a mi hijo que se lo pongan unos segundos aquí o acá. Dice esto, anótelo. Es mejor tener las cosas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Es mejor tener las cosas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. ¿Sabe algo, iglesia? Estoy completamente seguro que la duda, que el tal vez te ha preferido tener ahí sentado, necesitando una cantidad de cosas y no teniéndolas, cuando pudiste tenerlas y ni siquiera haberlas necesitado. Y Dios quiere que tengas aun cuando no lo necesites. Dios quiere que hagas aunque muchos no lo hagan. Dios quiere que declares aunque muchos no abran su boca. Dios quiere, escúchame bien lo que me están viendo ahí en el televisor. Dios quiere que aún compres aunque mucho nadie quiera comprar. Vayas a donde nadie quiere ir. Inicies lo que nadie quiere iniciar. Hagas lo que nadie quiere hacer. Porque Dios no vive en el tal vez.
Porque la duda se convierte en una oposición a lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. El tal vez es un problema, es una discriminación. ¿Sabe qué significa duda? Discriminar. ¿Sabe qué significa duda en el hebreo? Retirarse. Tal vez es un estado de duda. Me retiro, prefiero renunciar. Tal vez en el hebreo significa opositor al sí de Dios. Imagínense. Ya cuando tú dices tal vez, te estás oponiendo a lo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Hay alguien conmigo, iglesia? Y Dios, cuando inició todo el capítulo 1, 2, 3 de Génesis, cuando Dios inició la creación, Él no se fue con tal vez queden bonitos. No, lo vamos a hacer a imagen y semejanza nuestra. Él no se puso a dudar. Él no dijo, no, yo primero le doy un tiempito, tal vez me salga mal administrador. No. Él cogió y dijo en Génesis 1:28, muchas veces he enseñado sobre esto. Le dijo, bendijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear. Él dijo a todo, le dijo sí al hombre. Él entregó todo al hombre. Él no se puso con dudas. Él no se puso con un tal vez. Déjeme decirle algo, iglesia. La intención original de Dios sobre tu vida y sobre mi vida siempre ha sido para que los hijos de Él, donde quiera que estemos, gobernemos. Siempre, aún en tiempos de escasez y desiertos, Él hizo milagros en la Biblia y abrió sendas donde no había. Trajo oasis en medio del desierto. Y eso es lo que Dios en esta preciosa noche te quiere decir. El tal vez para Dios no existe. Existe el sí o existe el no. Y eso es lo que Dios quiere decirte. No sigas en el tal vez. No nombres esa palabra, no la tengas para tu estilo de vida en estos días, iglesia. El tal vez no es de Dios. Déjeme decirle algo más también. Cuando Dios diseña algo, lo equipa con la habilidad de cumplir ese propósito. Cuando Dios diseñó algo para nosotros, lo que Dios ha diseñado en este tiempo de cuarentena, vamos a salir con el diseño, pero Dios también nos va a equipar con la habilidad para cumplir ese propósito. Dios te va a dar todos los recursos, no el tal vez. Tal vez llega a esos fondos. No, Dios los va a enviar. Dígame amén. Dios va a enviar los clientes para ese negocio que estás abriendo. Dios va a abrir los ríos, las fuentes. No hay tal vez en Dios. Cuando Dios diseña algo como lo que diseñó para nosotros, su reino, el nuevo tiempo, Dios nos va a equipar con habilidades o con la habilidad para que ese propósito se cumpla en el nombre de Jesús. Dígame amén, iglesia. No es un tal vez. Cuando Dios habló en Génesis 1:28 en el Edén al hombre y a la mujer, lo que Dios le estaba diciendo, y es lo mismo que Dios te está diciendo en esta noche. El hombre está destinado, escúcheme bien, el hombre está destinado a ser en la tierra como Dios es en los cielos. No sé si alguien lo tomó, pues. El hombre está destinado a ser en la tierra como Dios es en los cielos. Es parte de Dios. Y eso es lo que Dios tiene que decirte. Él nos entregó dominio, nos dio fruto, nos dijo multipliquémonos, nos dijo llenar la tierra, nos dio dominio. Él dijo sí, dominio es sí. Él no se quedó deambulando. ¿Sabe algo? ¿Sabía algo? Tanto dominar es malo como dominio obviamente es bueno, porque dominio es el nivel más alto de poder dado al ser humano. Dios nos dio dominio sobre esta tierra. Es más, yo te vengo a decir en esta noche, tú tienes dominio sobre la economía, tú tienes dominio sobre esa enfermedad, tú tienes dominio sobre la escasez, tú tienes dominio sobre las circunstancias.
Tú eres el que dominas las circunstancias. No tal vez sí o tal vez no. Dios nos dio un poder territorial desde el Edén, que pecamos y fuimos apartados, pero Cristo vino como Salvador y como mediador entre Dios y el hombre, y nos volvió a dar un poder territorial. Tenemos dominio. Pero yo te vengo a hacer una pregunta en esta noche. ¿Conoces tu territorio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no dominas? ¿Por qué sientes que no dominas las cosas? ¿Por qué sientes que la economía no la dominas? ¿Por qué sientes que las cosas, el ámbito familiar no dominas? Porque no conoces tu territorio. La Biblia dice que Adán caminaba y hablaba con Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con Adán? Le estaba mostrando lo que tenía que dominar. ¿Qué hizo Dios en esta cuarentena, en este encerramiento y en este confinamiento? Te puso a conocer el nuevo territorio que Dios te va a dar. ¡Qué tremendo! Para que puedas dominarlo. Tú jamás, levanta tu mano, jamás, toma este principio que viene del Espíritu, jamás dominarás lo que no conoces. Guárdame esa bache. Eso viene del Espíritu. Jamás dominarás lo que no conoces. Qué tremendo esto, Dios. Lo que le estoy hablando en esta noche, iglesia, le estoy hablando de un poder territorial que se llama dominio. Pero el poder territorial no se mueve en el tal vez sí, tal vez no, se mueve en el sí. Decirle a Dios: Dios, acepto tu propósito. Acepto que me vas a llenar de las habilidades para ser uno de los mejores en estos tiempos. El mejor empresario, el mejor estudiante, el mejor pastor, la mejor iglesia, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor agricultor, el mejor. Donde quiera que estés, serás el mejor. Serás cabeza y no serás cola. ¿Está conmigo, iglesia? Ahí es donde tenemos que analizar este tema. Ahí es donde tenemos que vivir este tema. Porque cuando Dios nos dio lo que nos dio como derecho a los hijos de Dios, Él nos entregó un principio inimaginable en esta noche. Y déjame decir algo. Te voy a regalar esto, tómalo. No puedes volver atrás y cambiar el principio. La maldición del ser humano. No puedes volver atrás y cambiar el principio, tu equivocación. ¿Cómo comenzaste sin Dios? Pero sí puedes quedarte donde estás con un sí y cambiar el final. No puedes cambiar. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero sí puedes quedarte donde estás y cambiar el final. Tú puedes cambiar el final de esta historia, de esta cuarentena. Tú puedes cambiar el final de ese confinamiento. Tú puedes cambiar el final de esa pandemia. Tú puedes cambiar el final del fracaso familiar o del fracaso económico que está a puertas de tu casa. Tú puedes cambiarlo si te quedas convencido y cambias el final. Estoy seguro de eso. Y te lo voy a sostener en Filipenses capítulo 3, verso 13, el último texto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dijo el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el principio, y extendiéndome a lo que está adelante o delante. Qué lindo este texto. Pablo dijo: yo no puedo cambiar el principio, pero sí puedo cambiar el final. Tú no puedes cambiar el principio de esta pandemia, la crisis, los problemas, pero puedes cambiar el final. Si decides colocarte en un sí y no en un tal vez. Si decides, iglesia, creerle a Dios, creer a esta palabra profética,
creer que si algunos, aunque mal lo hicieron, finalmente lo hicieron. Y Dios te dice: si te equivocas, te levanto. Si caes, te levantaré, porque 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. El tal vez no existe en Dios. Existe el sí o existe el no. Decides servir a Dios, creerle, congregarte, afirmarte, dar, no negar, no cerrar tu mano. Dios sobrenaturalmente, escúchame bien, Dios sobrenaturalmente mandará ríos, ríos que no podrás atajar. Tal vez sí, tal vez no, no existe. Dios da el dominio a los que deciden decir: sí lo puedo, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y todo lo puedes si decides creerle al Señor. El tal vez sí o el tal vez no, no existe. Dios no quiere gente con un tal vez. Dios quiere gente con un sí. Preguntan esta noche: ¿tú eres de los sí? ¿Tú eres el sí? ¿Tú eres de los que hemos decidido decirle sí a Dios en esta noche? Y decirle: Señor, te creo. Creo en que me vas a levantar. Creo que si aquellos, y nómbrate alguno de ellos: Martin Luther King, Elvis Presley, Michael Jackson, Albert Einstein, si alguno de ellos lo hicieron, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿O vas a seguir diciendo: tal vez sí lo pueda yo hacer? No, tal vez no existe. Iglesia al aire de tu casa, y todo aquel que me ve por primera vez: tal vez Dios esté. No, Dios sí está. Dios sí es. Dios lo es todo. Por eso en esta noche te vengo a decir, en estos cortos 2 minutos que me quedan: Jesucristo es la solución de tu vida si me ves por primera vez. Tal vez sí. Si tú como esposa estás todavía dudando si perdonas o no perdonas, no. Sí es sí, o no es no. Como empresario estás dudando si haces esa inversión, no. Sí es sí. Que aun cuando Dios esté en silencio, si te metes, escúchame bien, Dios te saca. Porque ese es el Padre. ¿Acaso habrá un padre en la tierra, dice la palabra, que un hijo le pida un pan y le dé una roca? No. ¿Cuánto más nuestro Padre es bueno? Nos dará todo lo que pidiéramos en su nombre. Entonces en esta noche te digo algo: si vas a pedirle algo a Dios, no le digas tal vez. Dile sí. ¿Lo deseas, Señor? O dile no. Porque el tal vez no existe. Y recuerda algo: Filipenses 3:13, creo que fue el texto, no lo arrojó, el último. No puedes cambiar, o no vas a poder cambiar. 3:13, sí. Tu principio, pero puedes cambiar tu final. No puedes cambiar tu principio, pero puedes cambiar tu final. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar primero. Toda la iglesia está orando, por favor, en sus casas, pero quiero orar por aquel que por primera vez ya no se va a presentar con un tal vez a Dios, sino que se va a presentar con un sí: Señor, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Esa persona que me ve en esta noche, quiero orar ahí donde estás. Quiero decirte: Jesucristo es la solución de tu vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie será salvo y la eternidad nos espera solo los que creemos en Cristo Jesús. No en ningún santo ni en ninguna persona humanamente hablando, solo en Cristo Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Si decides creerle a Dios y si decides recibirle y reconocerle como yo lo reconocí algún día, mis pecados, y todos los días se los reconozco, tienes que hacer esta oración junto conmigo, porque con la boca se confiesa para salvación. Tienes que orar conmigo en esta noche y decir, repite conmigo, si por primera vez lo vas a hacer: Señor Jesús,
En esta noche reconozco que no puedo vivir con un tal vez. Debo reconocer y debo confesar con mi boca que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres el Hijo de Dios, que el Padre envió a la tierra para morir por mis pecados, derramar de su sangre y limpiarme de todas mis maldades. Reconozco el poder de la cruz y reconozco que tú me das salvación eterna por medio de tu muerte, pero más aún por medio de tu resurrección. Porque si tú resucitaste, yo también mañana resucitaré y estaré contigo eternamente en el paraíso. Dígalo conmigo: escribe mi nombre en el libro de la vida. Envía a tu Espíritu Santo para que me encamine, me lleve por el bien, por la misericordia, y que nunca me separe nunca más de tu camino, porque el bien y la misericordia estarán detrás de mí todos los días de mi vida hasta que me pueda ver contigo cara a cara. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Lo hiciste por primera vez? ¿Por segunda vez? ¿Alguien te invitó? ¿Alguien te conectó? ¿Alguien de casualidad pasaste por Instagram, por YouTube, por Facebook? Entonces, háznoslo saber, por favor. Por las redes sociales escribe, dile: hola, soy alguien, mi nombre es este. Y háznoslo saber para nosotros pastorearte y acercarnos a ti y poderte orientar mientras volvemos a abrir la iglesia y nos podemos dar un abrazo en esta casa. Te bendigo y bienvenido a la familia. Tienes una nueva familia, tienes un pastor, tienes una familia, tienes unos hermanos en Cristo que te vamos a dar cobija, abrigo, si es necesario darte lo que tengamos que darte en nuestras posibilidades, porque para Él no hay nada imposible. Y la iglesia que me está mirando, no más tal vez. Que tú sí sea sí y tú no sea no en esta noche. O le crees a Dios para iniciar el nuevo tiempo que Dios preparó para nosotros, de dominio, de gobierno, de emprendimiento, de canales y de primogenitura. O simplemente dile ya al Señor: no creo. Niégalo si quieres, pero no puedes deambular en el sí o en el no. O sí o no. Y yo te aconsejo lo que dice la palabra: buscadme y viviréis. Pero también la palabra dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Estamos en tiempo donde solo con abrir tu boca Él está ahí en tu casa, restaurándote y levantándote. Iglesia al aire de tu casa, no existe el tal vez, existe el sí o existe el no. Te recomiendo que busques a Dios. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos dice que tú nos das la convicción del creer como el hacer. Padre, que cada uno de ellos ahí donde están en su casa puedan tener la seguridad de que sí lo van a hacer, sí lo van a lograr, sí van a salir victoriosos de este proceso, sí van a lograr rescatar su familia, su hogar, su empresa, su economía, su salud. Sí va a suceder en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que no existen los tal vez para el empresario de esta iglesia. No existen los tal vez para el hijo de esta iglesia. No existen los tal vez para el diezmador, para el ofrendador. No existen los tal vez para el que le ayuda a tu casa da. No existen los tal vez para el que lee la palabra y cree en la palabra que es viva y eficaz. Existe el sí en el nombre de Jesús. Y que, Padre, levante sus manos allá en su casa. Padre, ellos no pueden cambiar el principio, pero hay una unción en el nombre de Jesús sobre todos ellos, sobre mi vida, para poder cambiar el final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.